Sí, ahí salió el programa, José. Sí, ahorita estoy viendo. Yo creo que sí, ahí estamos. Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Se mira el documento, jóvenes? Sí, se mira. Bueno, entonces ahí quedamos, platicamos, nos miramos a las 6. Bueno. Bueno, jóvenes, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿Aló? Lick, gracias. ¿Me escuchan, verdad? Sí, licenciado. Bueno, hoy vamos a terminar hasta las, si es posible, hasta las 5:30. Vamos a ver, 5:30 o a las 5:20. Bueno, pongan atención, pues. Quiero tratar de terminar el módulo el día de hoy. Así, el día lunes y el próximo viernes miramos lo que es el segundo módulo de lo que es lo que va a ingresar en el examen. Yo ya di instrucciones para que principien a mandarles el material. Escúchenme bien, pues. Cuando hablamos del concepto de cualquier objeto, estamos hablando del objeto en sí. Si yo digo de un concepto de derecho, el concepto es derecho. Pero si yo les pido a ustedes una definición del derecho, principalmente del derecho agrario, entonces ustedes, en todas las materias, entonces ustedes principian a decirme que es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la regulación de las actividades agrarias. Estas actividades agrarias varían de acuerdo a las circunstancias, al tiempo y en los lugares. Cuando hablábamos de los sujetos del derecho agrario, son todas las instituciones, son todas las personas que se dedican a la actividad agraria. Hay varias definiciones de varios autores. Cuando hablamos, ahí estamos. Cuando hablamos del concepto, esta es la representación mental del objeto, de la cualidad. Es una opinión, juicio, especialmente del que se tiene que relacionar principalmente cuando se refiere a una persona o a algo. El concepto es la representación mental de un objeto, de un hecho. Es una situación, es una opinión, juicio, especialmente el que se tiene de una persona o de algo. Y cuando hablamos de la definición del derecho agrario, es donde más se manifiesta el sistema económico, social, político de un Estado. Entonces, con respecto a la definición del derecho agrario, no existe unidad de criterios. Lo que les mencionaba varía en distintas épocas y países de acuerdo a su doctrina. ¿Y la doctrina qué es? Las doctrinas son el conjunto de los principios, de los conceptos en que se fundamenta el sistema jurídico agrario. ¿Y qué es la legislación? Es el conjunto de leyes y demás ordenamientos jurídicos creados por el poder legislativo que regula la vida jurídica agraria.
Aquí tenemos una definición de un derecho agrario argentino. Nos dice que es el orden jurídico que rige las relaciones entre los sujetos que intervienen en la actividad agraria, con referencia a objetos agrarios y con el fin de proteger los recursos naturales renovables, fomentar la producción agropecuaria y asegurar el bienestar de la comunidad rural. Ahora bien, ¿qué es la agricultura? La agricultura es una ciencia que se ocupa de la explotación de las plantas y de los animales para el uso humano. Este vocablo de agricultura viene del latín, que significa agrarius, de ager, que quiere decir terreno o campo. Cultura, o sea, el significado o bien el cultivo. En el sentido estricto, la agricultura es labranza y es el cultivo de la tierra. Es el arte de cultivarla en el sentido amplio de las actividades necesarias para el cultivo de las plantas útiles al hombre y a los animales. Ahora bien, se han desarrollado varios aspectos con respecto a la agricultura. Cuando hablamos de la agrología, estamos estudiando lo que se refiere al suelo. Cuando hablamos de la agricultura, estamos hablando de aspectos del pastoral, de ganado. Arboricultura es la explotación del árbol frutal. Economía rural. La economía rural es la productividad de la tierra, obteniendo máximos beneficios de sus ventas. La delimitación conceptual, entonces, con respecto al estudio y el contenido y la finalidad del derecho agrario. ¿Cuál es esa delimitación conceptual? Vamos a ser bastante breves. Vamos a ver. La delimitación conceptual del derecho agrario se constituye en el manejo y en la aplicación de los términos propios de esta disciplina y otras que también forman parte del área social del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho agrario? Desde luego, su estructura, su organización y la actividad de ejidos. Vamos a ver antes qué son los ejidos. Y comunidades, la propiedad privada y las relaciones jurídicas que se presentan con motivo de la tenencia de la tierra, el objeto de estudio. ¿Cuál es el contenido? El contenido del derecho agrario contiene normas, tanto normas de carácter adjetivas como normas de carácter sustantivas. Y esto ya lo hemos venido estudiando. Las adjetivas son las normas que regulan. Las normas son las normas plasmadas, las cuales tienen sus propios los procedimientos son las normas adjetivas y las normas sustantivas son las explícitamente reguladas, que las adjetivas le dan el procedimiento correspondiente. Me explico. El derecho agrario contiene normas de jurídicas, sustantivas y adjetivas. Las sustantivas son las normas explícitamente del derecho agrario. Por ejemplo, normas sustantivas. El derecho agrario es una ciencia específicamente de carácter autónomo. Norma adjetiva. La norma adjetiva se refiere específicamente a los procedimientos de esas normas de carácter sustantivo. Finalidades del derecho agrario. ¿Cuál es la finalidad? Sencillo. Es lograr, fíjense bien,
¿Qué es la finalidad del derecho agrario? Es lograr la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en todas sus modalidades, resolviendo conflictos agrarios apegados a derecho, privilegiando la celebración de los convenios. ¿Qué comprende entonces la actividad agraria? Ojo, eso lo vimos también en principio de clases. La actividad agraria comprende principalmente las fuerzas productivas y las relaciones de producción. ¿Y cuáles son las fuerzas productivas? Ya lo vimos, el hombre, los instrumentos, las producciones, valiéndose para actuar sobre la tierra como objeto de trabajo. ¿Y cuáles son las relaciones de producción? Son los vínculos que se establecen con motivo de la actividad productiva en el proceso de bienes materiales de origen agrícola. ¿Y quiénes son los que mantienen esas relaciones de producción? Por ejemplo, en el sistema feudal, en el sistema capitalista, también ya lo vimos. Los elementos integrantes entonces de la actividad agraria, tenemos lo que era la agricultura, tenemos la horticultura, la fruticultura, tenemos lo que es entonces la ganadería, el ganado, tenemos la ovina, porcina, caprina, y tenemos algo muy importante. Si en el examen se les pregunta a ustedes, cuando nos referimos a los elementos de la actividad agraria y hacemos referencia a lo que es la selvicultura, nos estamos refiriendo a los bosques, nos estamos refiriendo a los montes. ¿Sí? Bueno. El aprovechamiento, dice, de los recursos hidráulicos, el agua, hidráulicos, el lago, los canales, etcétera. Luego tenemos conceptos vinculados al derecho agrario, los conceptos fundamentales vinculados. Tenemos entonces lo que es legislación agraria, doctrina agraria. ¿Y qué es la legislación? Lo mirábamos en un principio, solo aquí lo vamos a ver desde otro punto, desde el mismo punto de vista, solo que con diferentes palabras. La legislación agraria, conjunto de leyes y demás ordenamientos creados por el Congreso, tendientes a regular la vida jurídica agraria. Y luego tenemos lo que es la doctrina, y decíamos que el conjunto de los principios y de los conceptos que se funda el sistema jurídico agrario, la doctrina. También puede definirse como la opinión de uno o varios analistas en materia agraria. Es justo reconocer que se carece de sentido crítico y analítico. Yo sé que ustedes ya están viendo todo esto. Cuando hablamos de la jurisprudencia, recuerden ustedes que son aquellos casos repetitivos que se dan casi en determinadas materias. Entonces, cuando hablamos de la jurisprudencia agraria, es la parte del derecho que se genera en los tribunales autorizados como consecuencia de la interpretación, complementación, integración y aplicación de la legislación agraria vigente, que se expresa como sistema de normas jurisprudenciales obligatorias con el fin de realizar justicia y seguridad jurídica. Anótenme ahí el artículo 43 de la Ley de Amparos. Habla de doctrina legal, interpretación de las normas. Yo no se los voy a dar, sino que les va a quedar a ustedes como materia de estudio, si no, no nos va a dar tiempo de terminar esto. Ahora, la política agraria. La política agraria se deriva principalmente de una expresión concreta de política social. Se entiende como el arte de gobernar, la política agraria, dictar leyes en relación a asuntos agrarios, con el propósito de alcanzar fines para el bien común. Y el desarrollo rural es la retórica,
son esos discursos, son esos aspectos que se vienen desarrollando oficialmente en los gobiernos para explicar los resultados de la política económica, al decir que hemos alcanzado un desarrollo rural superior a tiempos pasados. Este concepto nunca ha faltado en el discurso electoral y en las plataformas de los partidos políticos que ahorita ustedes lo van a ver, que así ya se avecina. Ahora bien, la justicia agraria, esto son términos latinos, justitia, el iusis, que significa lo justo. Entonces, en el examen viene del latín justitia, justo. ¿A qué nos estamos refiriendo? A la justicia agraria. No solo es una virtud, sino que también constituye el fin del propio derecho, que se divide en la justicia legal o general y en una justicia distributiva. La justicia legal se refiere a las relaciones de la sociedad con los individuos desde el punto de vista de los que estos deben a ella. Y la justicia distributiva regula la participación a que tiene derecho cada uno de los ciudadanos respecto de las cargas y bienes atribuibles del bien común. ¿Y a qué se refiere la justicia conmutativa? Es la que rige las operaciones de cambio entre las personas que se hallan en un plano de igualdad. Ejemplo, las relaciones contractuales. Atiende al criterio del trato de igual de los iguales. De la reforma agraria, nosotros ya lo hemos venido platicando, en qué consiste una reforma agraria integral, cuál es el pensamiento moderno. Bueno, pero adelantemos. La reforma agraria, su filosofía, su espíritu basada en las normas, tiende a resolver los problemas agrarios de una determinada estructura agraria, pero se busca que ésta sea justa y equitativa. Distribución de la tierra, asistencia integral, técnica, crediticia, social y de mercado, higiene, salubridad rural para el hombre como para los productos agrícolas. Cuando nos referimos a una reforma agraria integral, no solamente nos referimos a aspectos de eminentemente agrario, como esto se conforma en una integración en la creación de tierra, de carreteras para sacar los productos, la creación de centros de salud, que se le debe dar asistencia en salud a todas las personas que viven en determinado territorio. La creación de escuelas para la educación de los niños. Entonces, todo esto, yo recuerdo que en una de las clases anteriores vimos lo que era de la FAO, que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y que buscaba con una autonomía de un derecho público, de un derecho autónomo. Eso lo vimos anteriormente. Entonces, la autonomía del derecho agrario. ¿Qué nos dice la doctrina del derecho agrario? Se ha manifestado de una manera absoluta en diversos países, fíjense bien, donde no coinciden en otorgarle una independencia definitiva en relación con cualquier rama del derecho, como lo son con el derecho civil, con el derecho administrativo, etc. Su autonomía se refleja formalmente en su aplicación a casos concretos y específicos. Nos preguntamos entonces en dónde está la ubicación del derecho agrario. Vamos a ubicar en el derecho público. La división del derecho privado y público. Bueno, esto se ha debilitado ante la creciente intervención del Estado en la vida económica. ¿Por qué se ubica en el derecho privado? Fíjense pues, porque es un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre las personas físicas, morales
en igualdad de circunstancias, producto de los hechos y actos jurídicos generados por ellas que les competen. Cuando hablamos de los contratos agrarios y nos vamos al Código Laboral, ahí estamos enmarcados en un derecho privado. Miren qué interesante. Y cuando hablamos de un derecho público, se integra con las normas que hace posible la existencia del Estado, con esas políticas públicas, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. ¿Por qué en el derecho público? Porque el interés social prevalece sobre el particular. El Estado debe ejercer su poder soberano, vigilando, controlando, ordenando la actividad agraria. Disposiciones en materia agraria por razones de utilidad o necesidad pública o de interés social solo pueden ser impugnadas por normas constitucionales. Es un complejo normativo que hace posible la existencia del Estado, su fundamentación y el ejercicio de su autoridad. Entonces, además de que es público, es privado, es un derecho social. ¿Por qué? Porque descansa en teoría, descansa en doctrina, descansa en la normatividad y prácticas jurídicas destinadas a proteger a personas o grupos sociales, a efecto de equilibrar las relaciones sociales que conduzcan a la convivencia y solidaridad humana, que tiene como objetivo último el bien común y su correspondiente perfeccionamiento. Les hago una pregunta. ¿Ustedes tienen otra clase después de esta? No. No, licenciado. No, licenciado. Bueno, gracias. Digamos. En las clases anteriores, yo les hablaba sobre las características del derecho agrario. Podríamos ahorrarnos y decirles, jóvenes, las características están en el considerando del Código de Trabajo. En la segunda página ustedes dicen ahí considerando, y esos considerando son las características del derecho agrario. Pero como no se trata de eso, las vamos a señalar. Las características del derecho agrario, como el derecho del trabajo, son ramas jurídicas de moderna creación. Doctrinariamente se les conoce como derecho social. El derecho agrario es de naturaleza pública, recuerden, privada y es autónoma. Se les pueden señalar las características a los países que aún no han resuelto su problema agrario. ¿Por qué es realista? Vamos a ver. Porque sitúa y examina al hombre dentro del marco de una realidad social, en donde pretende resolver los problemas que surgen de esa actividad agraria. Es la misma característica que se encuentra en el Código de Trabajo. Es objetivo porque los problemas existentes con motivo de su aplicación tienden a resolverse en hechos objetivos y intangibles. Es decir, que puede ser tocado, que se puede percibir de manera clara y precisa. Eso es lo tangible, lo que se toca, lo que se ve. Es democrático. ¿Por qué? Porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores. Y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina, dotación de parcelas en forma individual o colectiva, que sea la base de un progresivo bienestar social, así como la garantía de libertad y dignidad. Otra característica es de naturaleza económico-social. ¿Por qué? Porque sus normas se orientan a dar soluciones a problemas relacionados con la tenencia y explotación de la tierra y la asistencia integral de las masas rurales. ¿Por qué se dice entonces que el derecho agrario es tutelar?
porque está inspirado en el principio de justicia social. Protege y ampara a las masas que laboran en el campo. Constituye un cuerpo de garantías mínimas para el trabajador del campo. ¿Por qué constituye un cuerpo de garantías mínimas? Porque tienen un carácter irrenunciable. Es decir, que un campesino, quien tiene el derecho a una indemnización, que tiene derecho a prestaciones, eso constitucionalmente constituye como garantías mínimas. ¿Y por qué son de carácter irrenunciable? Aunque el patrono haga renunciar al campesino, estas son de carácter irrenunciable. No se pueden renunciar, y se renuncian siempre estas prevalecen. Entonces, dentro de los principios informadores del derecho agrario, tenemos, uno, la propiedad de la tierra como función social, limitación de la propiedad agraria. Se condenan los minifundios como a los latifundios. En la mayor parte de las leyes agrarias de América Latina se recomienda la realización de las reformas agrarias. Aquí, tengamos mucho cuidado porque aquí vienen unas preguntas de examen. ¿Cuáles son entonces las fuentes del derecho? Yo quiero terminar hoy, jóvenes, por lo menos este módulo. Vamos a ver. Pongan atención. Miren pues, las fuentes del derecho son los hechos, son factores. Cuando yo les hablo de las fuentes, prácticamente estas son las mismas fuentes del derecho, las que ustedes van a ver en otras materias. Entonces vayan aprovechando a lo máximo y solamente lo van adaptando a las materias que ustedes están estudiando. Entonces las fuentes son los hechos, son los factores, circunstancias y consideraciones que nutren la conducta del legislador y que se plasman en las normas jurídicas de contenido agrario. Es lógico, aquí estamos viendo derecho agrario. Entonces estas fuentes del derecho se aplican al derecho agrario. Si estuviéramos trabajando otro tema penal, diríamos que se plasman en normas jurídicas de contenido de derecho penal, porque nos estamos refiriendo a otro tipo de ciencias. Pongan atención. ¿Cuáles son las fuentes formales? Lamentablemente no tengo pizarra, si no les fuera explicando cómo funciona todo esto, pero pongan atención. Miren pues, las fuentes formales son los procedimientos para la creación de las normas jurídicas. ¿Y cuáles son las fuentes formales? Tenemos lo que es la legislación, tenemos lo que es la costumbre, tenemos también lo que es la jurisprudencia. Entonces, la legislación, la costumbre y la jurisprudencia son las fuentes formales de normas de carácter agrario. Entonces, decimos, las fuentes formales la conforma la legislación. ¿Y cuál es la legislación? La legislación, jóvenes, es la fuente más importante del derecho agrario. Acá. Este sistema se aplica en países del derecho escrito. Es el conjunto de fases sucesivas por el cual uno o varios órganos del Estado ponen en vigor reglas jurídicas de observancia general. Y quien las pone es el legislativo. Quien las pone, pues, es el Congreso, que conforma parte como un órgano principal del Estado. Luego de la legislación tenemos lo que es la costumbre, el derecho consuetudinario, que se habla mucho de lo que son los términos jurídicos en aspectos de los grupos tribales, de los grupos indígenas. La costumbre, en sentido jurídico, fíjense bien, se define como un conjunto de reglas sociales derivadas de un uso o más o menos y de las colectividades que las practican.
se les reconoce obligatoriedad. Tienen su fuente en el seno de las propias comunidades agrarias, en diversas épocas y en diversos países, si es fuente de derecho, pero de un derecho arbitrario e injusto. La doctrina reconoce como derecho consuetudinario, doctrinariamente, recuerden ustedes, a la costumbre se le conoce doctrinariamente como un derecho consuetudinario, porque puede venir en el examen. La costumbre doctrinariamente, ¿cómo se le conoce? Consuetudinariamente. Entonces no nos perdamos. Hablemos de la jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia son las normas y los principios que se fundan en las prácticas reiteradas, seguidas en casos similares, lo que yo les mencionaba en un principio, lo que es la jurisprudencia. En efecto, cuyas resoluciones tienen, por lo general, un origen clasista, que no va precisamente a favor de los intereses de los sectores desposeídos y se orilla cada vez más a la arbitrariedad y la injusticia. Imagínense ustedes en qué casos se ha aplicado la jurisprudencia. La Corte de Constitucionalidad ha resuelto, sinceramente, resoluciones de carácter política, resoluciones arbitrarias e injustas en contra de muchos trabajadores del campo. Ahora bien, esto lo mencionábamos anteriormente en otras clases. Las fuentes reales, bueno, ya vimos las fuentes formales, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia. Bueno, hoy entramos a las fuentes reales. Las fuentes reales hacen referencia a toda aquella gama de causas o de motivos que han determinado y pueden determinar no solo el surgimiento, sino el contenido de las normas. Es decir, entonces, que las fuentes reales nos permiten o nos dan las causas para la creación de las normas, por lo cual es el legislador quien debe tomarlas en cuenta para la creación de las leyes. ¿Y cómo? Pues conocer el interior de la República, conocer las necesidades. Entonces, estas necesidades es un orden económico-social orientadas hacia una reforma del sistema y tenencia y explotación de la tierra, así como la asistencia integral de las masas campesinas. Las fuentes reales de la gama son las causas y los motivos que le dan al legislador para la creación de esas normas de carácter sustantivas. Fuentes históricas están constituidos por todas aquellas series de documentos que encierran el contenido de una ley o el conjunto de leyes. Son las instituciones jurídicas que tuvieron vigencia en otras épocas y a la vez sirvieron para alimentar a las actuales, que aquí tenemos los códigos, papiros, libros, etcétera. Aquí tenemos que para el mundo latino la fuente más importante de su derecho y a la vez la más antigua está constituida por el derecho romano. Bueno, tenemos otras fuentes. Tenemos como fuentes, tenemos la constitución política, tenemos los tratados, tenemos los pactos, tenemos las interinstitucionales, tenemos leyes agrarias, tenemos la doctrina, etcétera. Hoy, entonces, pues, entramos lo que hablábamos en una de las clases anteriormente. ¿Por qué existe entonces relación del derecho agrario con el derecho civil? ¿Por qué existe entonces relación del derecho agrario con el derecho constitucional? Eso lo vimos anteriormente. En otras clases me ha dado la oportunidad, porque hemos tenido tiempo y hemos analizado estos artículos y yo se los he ido explicando. Entonces, la relación del derecho agrario con el derecho constitucional, fíjense pues, marca postulados y principios generales
tendientes a resolver el problema social agrario. Y esto está preceptuado en los artículos, anótelos, 67, 68, 79, 126, 128 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ahí tenemos la argumentación de la relación del derecho agrario con el derecho constitucional. Quiero que lo lean, por favor. Las constituciones contienen preceptos que por medio de la legislación ordinaria están orientados a resolver los problemas agrarios, limitaciones, modalidades que el Estado puede imponer a la propiedad rural. ¿Cuál es la relación del derecho agrario con el derecho administrativo? La mayor parte de las normas son de carácter administrativa. Citamos la afectabilidad de las tierras, citamos lo que eran las expropiaciones y citamos también lo que eran las indemnizaciones que están reguladas en la Constitución Política de la República también. Ahora bien, con el derecho civil, con el derecho napoleónico, ¿por qué existía esa contradicción, esa oposición con otras ramas del derecho, con el derecho civil, el derecho mercantil, con el derecho internacional? Con el derecho civil, la propiedad agraria, fíjense bien, los contratos agrarios, la reforma agraria, el régimen sucesorio, el régimen familiar, aprovechamiento de aguas, han tenido su origen en el derecho civil. Y eso lo tenemos regulado en los artículos 591, 596, 612, 642 del Código Civil. Cuando ustedes lean lo que es la relación del derecho agrario con el derecho civil, sencillamente váyanse al Código Civil y leen esos artículos. ¿Cuál es la relación con el derecho laboral? Con el derecho laboral, aquí tenemos normas especiales para las labores agrícolas que benefician al trabajador del campo, sujeto a regímenes especiales que se refieren al trabajo agrícola y ganadero. El artículo 138 del Código de Trabajo. Ambas disciplinas tienden a tutelar y a proteger los intereses de las clases sociales económicamente más débiles. Normas de uno y otro se complementan para lograr tal propósito. Cuando hablamos de las tutelas del trabajador campesino como del trabajador obrero. ¿Cuál es la relación del derecho agrario con el derecho penal? Entonces, la actividad económica que se desenvuelve por medio de la actividad agropecuaria requiere cuidar los bienes que genera a través de las disposiciones legales que sancionen su afectación. Y cuando esa acción de afectación constituya la comisión de ilícitos penales, encuentre en la legislación correspondiente la debida protección de los derechos de los hombres del campo. Todo ilícito que pueda existir, violaciones de contratos, pagos de salarios, etcétera. Aquí pues podemos ver también lo que son las ocupaciones, violaciones a los trabajadores del campo, asimismo como todos los aspectos relacionados con lo penal y que se refieren, por ejemplo, a los aspectos de carácter agrario. Ya vamos dándole fin a esto, gracias a Dios. Bueno, la relación del derecho agrario con otras ramas extrajurídicas. Bueno, aquí estamos hablando de lo agrario, pero con otras ramas de carácter extrajurídicas. ¿Y cuál es esa relación del derecho agrario con la economía? Uno de los principales fines de la actividad agropecuaria es la obtención y es la comercialización de los productos del campo en su doble aspecto agrícola y ganadero.
Es decir, cuando hablamos del aspecto económico, nos referimos a los aspectos comerciales, agrícolas y de ganado. Por tanto, se está en presencia de una actividad económica, como lo es el mercado y el consumo, la oferta y la demanda, resolviendo problemas de tipo económico-social. Esto como que fuera ya clase de economía. Digamos, con la sociología, aquí estamos hablando con ciencias que no son directamente o propiciamente del derecho, sino que son ramas extrajurídicas con la economía. Ahora miremos con la sociología. El derecho, como veníamos desarrollando en lo agrario, es un producto social, más que todo el derecho. Se deriva de las relaciones sociales, por lo que el legislador, el jurista, deben conocer a fondo las especulaciones sociológicas para no apartarse de la realidad al estudiar, al crear leyes, al interpretarlas, como aplicarlas. Pues toda contradicción de esta realidad es funesta para la sociedad humana. El comportamiento social de las masas campesinas, los problemas étnicos, idiomáticos, la costumbre, transculturación, etcétera, la idiosincrasia campesina, o sea, la forma de ellos de ser y de manera especial de las masas indígenas. En relación con la historia, no se puede concebir un justo y apropiado ordenamiento jurídico agrario si no se tienen como base una clara y correcta advertencia de los acontecimientos históricos. Al legislador, al jurista, le resulta imprescindible una vivencia retrospectiva de lo que el país ha sido en su proceso histórico, atendiendo antecedentes apropiados, aceptables desde el punto de vista científico. Ya, por último, tenemos lo que son las disciplinas. Recuerden, disciplinas técnicas jurídicas. Aquí tenemos varios aspectos. Las relaciones del derecho agrario con ciencias del derecho. Relación del derecho agrario con disciplinas extrajurídicas. Y luego tenemos la relación del derecho agrario. Ahora son con técnicas. Fíjense ustedes, auxiliares y periciales. Como consecuencia, resulta indudable la correspondencia que existe entre el derecho agrario y otras disciplinas no jurídicas, que de por sí constituyen verdaderos auxiliares para el estudio de los fenómenos que se dan en zonas rurales. El autor boliviano José Flores Moncayo dice al respecto que el derecho agrario tiene relación con todas las disciplinas técnicas, auxiliares o eminentemente periciales. ¿Por qué con la estadística? Porque la estadística proporciona frecuencias, proporciona cuadros, aspectos cuantitativos del hecho jurídico, señalándole índices cualitativos cuando hablamos de la calidad y cuando hablamos en aspectos numéricos, necesarios del trato científico de su desarrollo. Cuando se hacen estudios, cuando se hacen levantamiento de censos, estamos aplicando lo que es la estadística. Su esposo le trabaja en el campo. De preferencia que las producciones de ellos, maíz, café, etc. Y estos datos estadísticos se van tabulando y haciéndose los análisis de lo que corresponde en materia agraria. ¿Por qué tiene relación con la agronomía? Colaborando con el derecho agrario, agropecuario, clasificando los suelos, los cultivos, señalando el valor económico de la producción, sujeta a la discriminación jurídica. Con la topografía, describe, delimita las superficies de los terrenos de los propietarios con el objeto
de situarlo dentro de ciertas o eventuales afectaciones legales, determinando los estados y las proyecciones de lo relacionado con aspectos de carácter eminentemente agrario. Entonces, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Quiero informarles que el día de mañana posiblemente le llegue el primer módulo y si es posible también el segundo. Entonces, la clase del día lunes y del viernes la vamos a trabajar con respecto al segundo módulo, que es lo que va a ingresar en el primer examen parcial, que es el día miércoles 24. No se preocupen, ahí les va a llegar el material con todo lo que hemos visto. Ustedes ya tienen más o menos tienen una noción muy generalizada de lo que es el aspecto agrario y de lo que se refiere el primer módulo de la cátedra y que nos lo está regulando el programa. Tengan ustedes, jóvenes, muy buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.